Hermanos, a leer las Sagradas Escrituras para venir, hermanos, en la meditación de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Hermanos, es necesario que todos los evangélicos seamos sabios. Fíjense bien, es necesario que todos los evangélicos seamos sabios. Ahora bien, la palabra de Dios dice: sean sabios y no sean necios. Porque hay dos clases pues, de personas, ¿verdad? Que los sabios y los necios. Hay dos clases de personas pues, que son llamados, ¿verdad? Ya saben que la palabra dice que Dios llama a muchos y son poquitos los que se van a salvar. Entonces esos poquitos que se van a salvar son los sabios, y el montón, ¿verdad? de esos que dicen pues que son evangélicos y pecan, ¿verdad? Porque la palabra dice que el que peca es del diablo, ¿verdad? Entonces esos que dicen que son evangélicos y pecan, pues sabemos que, hermanos, que son los muchos, ¿verdad? Y se van a condenar. Y ellos son insensatos. Por eso dice la palabra: sean sabios y no sean insensatos, ¿verdad? Por eso le dije yo que es necesario que todos los evangélicos tenemos que ser sabios si nos queremos salvar, ¿verdad? De lo contrario, pues el que no es sabio no se va a salvar. Pero alguien me puede decir: bueno, ¿y ese requisito a dónde está? Que tiene que ser sabio para salvarse. Hermano, que no oye decir sean sabios, pues, y no sean insensatos. El sabio se va a salvar. Acuérdense de las vírgenes sabias que se salvaron y las vírgenes insensatas se condenaron. Entonces es necesario ser sabio, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a llegar a ser sabios? Ya sabe que dice la palabra que el temor a Dios es la sabiduría. Si usted no tiene temor de Dios, usted no va a ser sabio. Y si usted tiene temor de Dios, sí va a ser sabio. Entonces es necesario ser sabio, ¿verdad? Pero para ser sabio es necesario ser temeroso de Dios. Y ser temeroso de Dios es igual a guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces no cabe esa idea, ¿verdad? De los que dicen que son evangélicos y pecan. Que dicen pues que pecan porque no hay quien cumpla, ¿verdad? Esa idea, hermano, no cabe en la palabra. Ahí lo que hay es locura. Ahí lo que hay, hermanos, es lo que dice la palabra, que han entendido mal las Escrituras para su propia condenación, ¿verdad? Vamos, hermanos, a meditar en la lectura, ¿verdad?, que hemos leído. Hemos leído, hermanos, en
10, versículo 26 en adelante. Y la palabra dice, hermanos, que dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Analicemos, hermanos. La palabra es para analizarla. Fíjense, hermanos, que los que somos sabios interpretamos la escritura y la entendemos, ¿verdad? Y la atesoramos, ¿verdad? Y la ponemos por obra. Eso tiene que ser así. Si alguien es oidor olvidadizo, o sea que solo oye y no atesora en su mente y no pone por obra, acuérdense que el Señor dice dice, al que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a un hombre sabio, ¿verdad? Que hizo su casa en la roca, ¿verdad? Y vinieron los vientos y los temporales y toda lluvia, ¿verdad? Y no la movió porque estaba en la roca, o sea, estaba fundada en Cristo, pues, o sea, que cree en Cristo y obedece a Cristo, vaya, y no lo vota nadie porque Él es sabio y sabe que hay que servir al Señor, ¿verdad? Y ese es el que se va a salvar. Bueno, pero el que oye mi palabra y no la hace y no la obedece, yo lo compararé con un hombre insensato, ¿verdad? Que hizo su casa en la arena, sin fundamento, y vinieron los vientos y la botaron, ¿verdad? La lluvia, todo lo botaron y fue grande aquella ruina, quiere decir, ¿verdad? Se condenó, ¿verdad? Entonces, hermano, acordémonos pues que de esas palabras, ¿verdad? Que por eso tenemos que ser sabios, porque ya sabemos que el sabio es el que se salva, ¿verdad? Acuérdense, el hombre sabio que hace la casa se salva, ¿verdad? Que hace la casa en la roca, ¿verdad? Se salva la virgen insensata, ¿verdad? Las vírgenes insensatas no se salvaron. Las vírgenes sabias, ¿verdad? Ellas, ¿verdad? Se salvaron, ¿verdad? Porque eran sabias, porque ellas obedecían el mandamiento. Entonces, hermano, acá dice así, mire, hermano, que si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, o después de haber tenido el conocimiento de la verdad, al pecar ya no le vale, dice, el sacrificio que hizo, o sea, Cristo, ¿verdad? Por usted o por nosotros, ¿verdad? Ya no le vale porque lo anuló cuando pecó. Porque dice la palabra, hermano, aquí más adelante, dice de que tuvo por inmunda la sangre, porque tuvo por inmunda la sangre del pacto, ¿verdad? Y cuánto castigo pensar, dice, ¿verdad? Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Mire, y dice, ¿verdad? Que si en la ley de Moisés, el castigo grande que hay es, ¿verdad? Que el que viola la ley muera irremisiblemente, ese es el castigo de la ley de Moisés. Y cuánto mayor castigo pensás, ¿verdad? Que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios. Analicemos eso. Imagínense que el que viola la ley de Moisés, el que violaba la ley de Moisés, moría, ¿verdad? Se puede decir que es el castigo más grande. Y acá dice que cuánto mayor castigo pensás que merecerá ese que pecare después de haber sido evangélico. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros venimos al evangelio, acuérdense cuando la palabra dice, ¿verdad? Dios nos ha llamado a santidad, no nos ha llamado a pecar. ¿Se da cuenta? Y acuérdense usted, ¿verdad? Vienen los evangélicos de evangelios diferentes, de esos pastores que dice la palabra que enseñan mal al pueblo, y que de esos pastores que dice la palabra que son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo, dice que son lobos rapaces,
Dice que son hombres impíos que han entrado encubiertamente al Evangelio, o sea, que no son pueblo de Dios, pues han entrado encubiertamente, y así los menciona la palabra, así los nombra. Pues esos pastores le enseñan a ese pueblo a pecar. Y la palabra no dice así. La palabra dice que Dios nos ha llamado a santidad. La palabra dice que el que peca es del diablo. La palabra dice que el que quebranta un mandamiento por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Si el justo peca por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. Y si alguien guarda todos los mandamientos y quebranta uno, por ese mandamiento que quebrantó, dice, ya no le cuenta a los otros, ¿verdad? Entonces es lo mismo, por ese mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá o se condenará. ¿Se da cuenta cómo es la palabra, hermano? Y estos pastores mandando a pecar al pueblo, por eso debemos recordar, ¿verdad?, que son malos siervos. Son malos siervos. No son siervos del Señor. Son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo. Hacen todo de otra manera. Por eso la palabra dice que ellos andan en un evangelio diferente. No andan en el verdadero. En el evangelio verdadero dice la palabra que no se peca. Somos santos. Dios nos ha llamado a santidad. Pero en el evangelio diferente, ellos son pecadores, dicen ellos, ¿verdad? Pero dicen y son pecadores, ¿verdad? Ellos dicen que son salvos y el que pequen, ¿verdad? En el evangelio diferente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, hermano, ahí lo definimos con la parábola de las vírgenes insensatas, cuando vemos pues que las vírgenes sabias que guardaron los mandamientos se salvaron, y las insensatas que decían que eran salvas por gracia y que el pastor las mandó a esperar al Señor porque les dijo que eran salvas. Usted se da cuenta, ¿verdad?, que salieron avergonzadas. Y eso, hermano, no es ganancia. Y eso no es de sabiduría. O sea, por eso es que vuelvo a recalcar que tenemos que ser sabios. ¿Verdad? Entonces, dice aquí que el que peca voluntariamente. Vamos a meditar en esa parte, hermanos, de alguien que peca voluntariamente. Y esto tiene mucho, pues sí, esta palabra que está explicando acá, no la pueden entender los que dicen que son evangélicos y pecan. Ahí se enredan. No lo pueden entender porque la palabra dice, esto ya es misterio, hermano, que Dios le da a entender a todo su pueblo, a todos sus hijos, a todos aquellos que son temerosos de Dios, a todos aquellos que son escogidos, ¿verdad? Y que por ser escogidos son salvos por gracia, y que por ser salvos por gracia, porque son de Dios, no pecan, ¿verdad? Porque el que es de Dios no peca. ¿Se acuerda que así dice la palabra? El que es de Dios no peca. Y esto no lo pueden, ellos, los pastores de evangelio diferente, no lo pueden predicar por muchas razones. Porque primeramente dice la palabra que estos pastores van por amor al dinero. Y cuando entran en esta palabra, mire, hermano, no pueden predicar porque el pueblo se les va y ya no les van a dar dinero. Y ellos van por dinero, no van por amor al evangelio, por amor al pueblo, por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a nosotros mismos, ¿verdad? Para salvarnos. No van así, ellos van por amor al dinero. Y cuando ellos entran en esta parte donde dice que el que peca es del diablo, y que el que peca, el que quebra tus mandamientos, no tiene parte con Dios, y como ellos lo mandan a pecar al pueblo, entonces ellos ahí no pueden entrar. Y se hacen los atarantados, ¿verdad? Se hacen los insensatos. Porque ellos dicen que son sabios en su propia opinión, dice la palabra. Ellos dicen, si yo le predico al pueblo esto, se me va, y es verdad, se le van. Pero en lo que es insensato, este pastor es el que no sabe que va a ir al infierno.
por unos centavos. Acuérdense cuando la palabra dice, ¿va?, que estos pastores van por amor al dinero, han puesto la mirada en el dinero, dice, ¿va? Y el que tiene amor por el dinero dice que es raíz de todos los males. Y que estos pastores que van por amor al dinero, dice pues de que han sido traspasados de muchos dolores. Y alguien va a decir, no, pero yo no me traspasó ningún dolor, yo estoy bien, tengo cuenta en el banco, yo pues tengo mi buena casa, mi buen carro, yo ando con mi buen traje y gano buenos billetes. Vaya, está bien. El problema es de que no tiene parte con Dios, pues. Ese es el problema. Y hay que saber lo que el Evangelio hemos venido para servirle a Dios, para obedecerle a Dios, para salvar nuestra alma. Porque cualquiera, dice la palabra, que se revela al mandamiento, no tiene parte con Dios. Bueno, pero vamos a ver, hermano, esta parte, pues. Cuando los pastores de Evangelio diferentes dicen que no hay quien cumpla. Y aquí dice que el que peca voluntariamente ya no tiene parte con Dios. Así dice, sino que le espera condenación, dice la palabra. Mire, hermano, analicemos las dos cosas. ¿Se acuerda usted, hermano, que en el libro primera de Juan, en el capítulo 5, en la parte final, ¿verdad?, dice, el que vea a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará por él, ¿verdad? Y Dios le perdonará. A ese hermano que lo vimos pecar con pecado que no sea de muerte. Vamos a orar por él para que Dios lo perdone y Dios lo va a perdonar. ¿Ya? Porque esto es, hermanos, lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo al pueblo. Ustedes orarán así, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día darnos y perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Ahí termina la oración. El Señor le dice, porque si ustedes no perdonan a los que si no perdonan a los que les ofenden a ustedes, Dios no les va a perdonar a ustedes sus ofensas. Vaya, entonces, ¿cuáles ofensas? Si la palabra dice que el que peca es del diablo. Pero aquí dice que el que peca voluntariamente, ¿verdad? Ya no tiene parte con Dios, y que es del diablo. Pero dice Juan que el que cometa pecado no de muerte, Dios le va a perdonar el pecado de muerte. El pecado no de muerte, el pecado no de muerte. Pero veamos una cosa, hermano. ¿A quién le va a perdonar Dios ese pecado no de muerte? Solo al pueblo, solo a los escogidos. Solo a los escogidos. Ahora, ¿cuál entonces es el pecado no de muerte? ¿Verdad? El pecado no de muerte. Mira, hermano, el pecado no de muerte es el pecado accidental. Pero la palabra dice, hay pecado de muerte, dice allí mismo, ¿verdad? Ahí mismo Juan, ¿verdad? Dice, hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. No pidan por el pecado de muerte. Porque no le va a perdonar. Solo el pecado no de muerte. Ese es el que le va a perdonar Dios. Pero a los escogidos. Pero a su pueblo. Porque a un incrédulo no le puede perdonar nada a Dios. ¿Verdad? No tiene parte, pues, o el incrédulo no tiene parte con Dios, o el que es evangélico de evangelio diferente no tiene parte con Dios, entonces no le puede perdonar nada, pues, sino que va acumulando él sus faltas. Va, pero el pecado de muerte, entonces, el que peca con pecado de muerte no puede, pues. Entonces, si nosotros los evangélicos obedientes pecamos con pecado de muerte, es el pecado voluntario. Por eso dice, el que peca voluntariamente ya no tiene parte con Dios. Y el que peca con pecado de muerte ya no tiene parte con Dios. El pecado de muerte es el mismo pecado voluntario. Pero
veamos entonces cómo sería la acción de pecar en el pecado voluntario. Mire, hermano, usted sabe que los pastores de evangelio diferente le dicen a su pueblo: mire, no hay quien cumpla y todos somos pecadores. Entonces esa persona se mete a la mente la idea de pecar, y entonces él no se va a evitar de ningún pecado, porque la palabra misma dice que el que hace una falta o el que está acostumbrado a fallarle a Dios, pues, o a fallar, pues, en la palabra, dice que es capaz de toda clase de maldad. Es capaz de toda clase de maldad. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiere decir la palabra? Que estas personas que dicen que son evangélicas, que, bueno, que usted las ve, ¿verdad?, que llevan la Biblia, que se ponen camisita blanca, ¿verdad? Y uno dice que parecen, dice la palabra que parecen ángeles, o sea, tienen carita de piedad, dice la palabra, ¿verdad? Pero no se quiere decir, tienen carita de ángel, pero dice, son lobos rapaces o son demonios. O sea, pues, ellos se visten como dice la palabra, ¿verdad? Que los pastores, ¿verdad? Los pastores, pues, se disfrazan, ¿verdad? Son siervos de Satanás y se disfrazan de siervos de Cristo. Entonces lo mismo, ¿verdad? Estos parecen angelitos, ¿verdad? Como disfrazados de angelitos, pero son demonios. Ellos son capaces de pecar en cualquier pecado. Porque ¿qué evangélico va a decir? Bueno, si ya tiene la mente. ¿Qué evangélico de evangelio diferente va a decir, verdad? Bueno, si no hay quien cumpla. ¿Y en qué va a estar algo, una base para que él diga no voy a pecar? Si el pastor le dijo que, aún le dicen todavía que él quería que no peque, es mentiroso, porque así dice la palabra, ¿verdad? Pero esa palabra, cuando dice que él quería que no peca, es mentiroso, es por este pecado que es el pecado no de muerte, ¿verdad? El pecado no de muerte, hermano, es el pecado accidental. El pecado accidental, hermano, se comete no voluntariamente, sino que se comete por accidente. Entonces, y por eso dicen el que vea a su hermano cometer con pecado que no sea de muerte. Veamos una cosa, hagamos análisis, ¿verdad? Para que entendamos la palabra. Mire, supongamos un evangélico de evangelio diferente, él todos los pecados que cometa van a ser pecados de muerte, porque los hace voluntariamente. Él dice, bueno, yo voy a pecar porque no hay quien cumpla, ¿verdad? Y no tiene temor de Dios, porque él no se va a medir, porque él tiene en la mente que no hay quien cumpla. Tiene vía libre para pecar. Entonces él cuando peca con su voluntad. Y él para pecar se esconde, en parte, ¿verdad? Algunas clases de pecados los comete ocultos. Pero el pecado no de muerte o el pecado accidental no se comete oculto. Por eso dice, el que vea a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, va a orar por su hermano para que Dios le perdone. Porque el pecado no de muerte o el pecado accidental no se comete ocultamente. Porque nadie se viene a ocultar para cometer para provocar un accidente. O para que suceda el accidente en oculto. ¿Verdad que no? Mire, la palabra es sabia, hermano, la palabra, mire, es tan eficaz como dice la palabra, mire, que es ciertísimo, y qué clarito todo, ¿verdad? Y qué rectísimo todo, ¿verdad? Bien, pues, todo concuerda. Entonces, ¿qué quiere decir? Si un hermano comete un accidente, y estamos los otros hermanos viendo y vimos que cometió el accidente, sabemos que es accidente, nosotros mismos sabemos que él no pecó, pues él no pecó voluntariamente, ¿verdad? Sino que fue accidente. Entonces nosotros por eso tenemos la libertad de orar por él para que Dios le perdone ese pecado, ¿verdad? Y también él puede orar porque el Señor le dijo, ustedes también oren, ¿verdad? Y digan que Dios les perdone sus pecados, ¿verdad? Sus pecados no de muerte, sus pecados accidentales. Y por eso dice la palabra que todos somos pecadores, pero nosotros los hijos de Dios pecamos solamente con pecado no de muerte, para que se cumpla la palabra
que todos somos pecadores, ¿verdad? Porque la palabra es fiel, se tiene que cumplir. Pero nosotros no pecamos con pecado de muerte, no pecamos con pecado voluntario, sino que nos mantenemos limpios de nuestro corazón, limpios de nuestra mente, sirviéndole a Dios, obedeciendo a Dios, y no pecamos porque tenemos en la mente, ¿verdad?, el mandamiento de Dios. Porque la palabra dice, el que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, dice, ¿verdad? Porque la simiente de Dios está en él. O sea que esto es, hermano, una norma, es una regla o es algo que es firme, pues. Si alguien es de Dios, no peca, no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y es una regla. Entonces, hermano, el que peca no es de Dios. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, bien claro, ¿verdad? Vemos ahí el error o la falta de interpretación o la falta de conocimiento, ¿verdad? De esos que dicen que son evangélicos y pecan, ¿verdad? Que ellos no respetan estas cosas ni las entienden. Fíjense que cuando platicamos con cualquier evangélico de eso, ¿verdad? Que pecan, o evangélicos de evangelio diferente, fíjense que si le decimos, mire hermano, fíjense que el pecado de muerte es el pecado voluntario. Ellos no entienden de eso. Solo salen diciendo a cada momento, ¿verdad? O a cada palabra que van a contestar, no si no hay quien cumpla. No si no hay quien cumpla. ¿Quién lo saca de allí? Mire, hermano, es terrible. ¿Sabe por qué? La palabra es firme, fíjese. Dice la palabra, hermano, que son poquitos los que se van a salvar. De esa multitud, muchos llamados. Y esa gran mayoría de esos muchos llamados se van a condenar, y es verdad y es firme la palabra. Y la palabra no falla. Acuérdese cuando dice Dios, mi palabra no fallará, dice el Señor. Amén. Entonces, hermano, es terrible, ¿verdad? Ver ese montón de gente, ¿verdad?, que dice que es evangélica, y el pastor le dice que salva por gracia. Pero no, hermano, el que es salvo no peca. Mire, hermano, dice la palabra que por el evangelio lo van a aborrecer. ¿Cómo es eso? Cuando usted se empieza a someter al evangelio, cuando usted empieza a guardar los mandamientos, lo van a aborrecer, hermano, medio mundo. Mire, lo van a aborrecer los que dicen que son evangélicos y pecan. Esos son los más peligrosos, porque esos, como son más, mire, hermano, es peligroso eso, ¿sabe por qué? ¿Se acuerda usted, hermano, que allá cuando al Señor lo persiguieron, ellos decían que eran hijos de Dios? ¿Se acuerda? Que así dice la palabra, que ellos decían que eran hijos de Dios, y el Señor les decía, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, me quisieran a mí, me amarían, digo, ¿verdad? Pero ustedes me quieren matar. Ah, pues así son estos. Estos evangélicos de origen diferente, cuando venga un predicador o alguien enseñando la palabra o a un hermano guardando el mandamiento, mira, le empiezan a acosar, lo empiezan a tener trampas y empiezan a buscarle males. No serán tan, como dice la palabra, hijos del diablo, que tienen un mal corazón para el hijo de Dios. Mire, si el que es hijo de Dios no tiene mal corazón para nadie, para nadie. A nadie le va a decir un mal. Acuérdese cuando la palabra dice que si usted ama a su prójimo, no va a pecar contra él. Y tiene que ser parejo. No va solamente a amar a los amigos suyos o a los compañeros de la iglesia, sino que va a amar a todos, a buenos y malos. Va a amar a sus enemigos y va a todos. El Hijo de Dios, hermano, no tiene mal corazón, no es como esta gente que dice que son evangélicos y son de mal corazón, porque andan buscando solamente el bien para ellos. Bendito sea tu nombre, Señor.